Escogí comenzar poniendo esta pintura de Leonardo da Vinci y es muy interesante porque es una representación muy fuerte del cuidado a través de las generaciones. Nosotros vemos a María, la Virgen María, que tiene una actitud de compasión y de amor tierno hacia Jesús, el cual a su vez está cuidando de un corderito. Pero detrás de María, el niño y el corderito está Santa Ana. Por lo tanto, hay un cuidado a la base de cada relación. María puede cuidar de su niño porque detrás tiene a su madre que puede cuidar de ella. Y dentro de esta escena, que anticipa los tiempos, hay una atención fortísima a la naturaleza, al mundo de la naturaleza, que todavía no estaba presente, pero que se vuelve fundamental para los días en que vivimos, para nuestro mundo. Yo intentaré explicar qué entiendo por cuidado y cuál es la verdadera esencia del actuar con cuidado. En el campo de la experiencia humana hay muchas cosas que son esenciales, pero no siempre la filosofía toma en consideración las cosas verdaderamente fundamentales. A menudo se deja pasar o se pierde detrás de asuntos no fundamentales. Una cosa que olvidó por mucho tiempo de tomar bajo revisión la filosofía contemporánea es justamente el concepto de cuidado, cuando en cambio el cuidado constituye una evidencia fundamental para la vida humana. Es un hecho verdadero, evidente, que para la vida el cuidado es una cosa esencial, porque sin cuidado la vida no puede florecer. Cada persona querría ser objeto de cuidado, y si todo el mundo, si el mundo, las personas, todas las personas que habitan el mundo fuesen verdaderamente objeto de cuidado, entonces el mundo sería un lugar mejor para vivir. Dice Simone Weil, dando voz a aquello que es esencial para el ser humano, dice que es necesario el bien. Y todos sienten la necesidad de recibir algo bueno y todos sienten la necesidad de defenderse del sufrimiento. Entonces, ¿el cuidado qué es? El cuidado es la respuesta necesaria a esta necesidad. Tener cuidado significa tomarse a pecho la vida. Pero aquello que debemos destacar y que la cultura de la contemporaneidad olvida es que la sabiduría del cuidado tiene raíces muy antiguas. Nosotros encontramos en la filosofía antigua, en la filosofía griega, referencias fundamentales para entender qué es el cuidado. En Fedro, que es un diálogo de Platón, se dice que el cuidado es un aspecto fundamental no solo para los mortales, es decir, para los seres humanos, pero también para los seres divinos. De hecho, Zeus, el padre de los dioses, desarrolla su función divina haciendo dos cosas: poniendo orden en el mundo y cuidando el mundo. En el libro, en el séptimo libro de la República, un libro muy importante desde el punto de vista de la política y de la filosofía política de Occidente, encontramos a Sócrates que discute con un amigo suyo, Glaucón. Le dice a Glaucón que los que han podido gestionar la ciudad y por lo tanto poder gobernar la ciudad son solo los filósofos que han alcanzado el conocimiento de las cosas importantes en la vida, es decir, las cosas que son bellas, justas y buenas. Y solo por esto pueden gobernar la ciudad. Y gobernar la ciudad significa tener cuidado y custodiar a los ciudadanos. Esto es un significado muy importante. Cuando nos ocupamos del cuidado, a menudo nos preocupamos solo de la relación médico-paciente, de la relación docente-estudiante, pero nos olvidamos de que el cuidado es fundamental en la política. Y la política significa tener cuidado y custodiar a todos los ciudadanos. Otro pensador importante, esta vez de la contemporaneidad, es Heidegger. Este filósofo escribió un libro importantísimo en 1927 con el título Ser y Tiempo. En este libro él dice que aquello que ilumina en su esencia aquella entidad que es el ser humano es el cuidado. El cuidado es una característica ontológica fundamental, dice Heidegger, porque sin cuidado el ser no puede existir. La característica del ser humano es aquella de relacionarse a la existencia teniendo cuidado de su experiencia. Se puede decir sustancialmente que cada uno es aquello de lo que se hace cargo de cuidar.
Esta es una afirmación fundamental que requeriría una lección independiente. Nosotros somos aquello de lo que nosotros nos hacemos cargo de cuidar. Por lo tanto, las acciones a través de las cuales cuidamos de los otros y de las cosas del mundo estructuran nuestro ser. Es por esto que se puede decir que el cuidado es la fábrica del ser. Uso esta expresión fábrica del ser tomándola como préstamo de una gran filósofa contemporánea que es Iris Murdoch, quien no se ocupa del cuidado, pero trata muchos de los temas que hoy tendremos en consideración. Ahora hay dos cuestiones fundamentales por afrontar, y son fundamentales de afrontar porque se escucha hablar con frecuencia de cuidado, pero no se dice, no se logra argumentar bien, con profundidad, en qué sentido el cuidado es fundamental. Y la otra cuestión importante de afrontar, en qué consiste un buen cuidado. Es decir, aquella acción que mantiene la vida dentro de la dimensión de las cosas buenas. Para responder a estas dos preguntas, yo he seguido rutas en mis investigaciones y las indico acá solo en modo sintético. Por una parte, el estudio de los textos que tratan sobre el cuidado, y esta es la que se denomina el trabajo on desk, y luego está el trabajo de campo. El trabajo de campo in field, que es una investigación empírica que conduje por muchos años yendo a escuchar médicos, enfermeros, docentes, asistentes sociales, madres que adoptan niños o que acogen niños. No se puede hacer filosofía, no se puede hacer ninguna teoría si no se une la investigación teórica y la investigación empírica. Se necesita desarrollar un razonamiento muy profundo en el plano teórico, pero después es necesario dejar el estudio. Es necesario abandonar los lugares en donde nos encontramos encerrados y debemos ir a terreno para escuchar aquello que las personas nos dicen. Como dice María Zambrano, esta gran filósofa española, nosotros debemos entrar en la realidad, dice ella, no quedarnos en la razón, sino que entrar en la realidad. Mis referencias son desde el punto de vista teórico, Heidegger, Foucault y luego autores como Nell Noddings, Virginia Held, Eva Kittey, John Tronto, pero sobre todo la filosofía antigua que, como verán y como descubriremos durante la relación, constituye la estructura de soporte del discurso. Es necesario partir precisamente desde el léxico griego, porque la filosofía antigua razonaba mucho acerca del cuidado. En las lenguas contemporáneas, cuando se habla de cuidado, con frecuencia se encuentra una sola palabra. En italiano es cura, en español cuidado, en portugués cuidado, en francés tienen dos palabras, soin y souci, en inglés care y cure, en alemán Sorge, Fürsorge y Versorgung, pero en griego hay muchísimas palabras que hablan sobre el cuidado. Yo escogí tres, aquellas fundamentales y que nos dicen las tres direcciones fundamentales del cuidado. La palabra merimna es la primera que encontramos aquí escrita. Indica el cuidado como preocupación por la existencia. Después tenemos epimeleia, la palabra que es usada por filósofos como Platón en particular, pero también después por Plutarco y para ciertos aspectos, pero no marginales, de Aristóteles. Epimeleia indica el cuidado del alma, porque nos olvidamos de que el cuidado no es solo del cuerpo, sino antes de todo cuidado del alma, porque el cuidado cultiva las posibilidades espirituales e indica la palabra epimeleia, el cuidado como esencia de la actividad política, como cuidado de la comunidad. Luego tenemos la palabra cuidado que se usa en el mundo sanitario, que es therapeia. Therapeia indica aquel cuidado que no se ocupa solo del cuerpo, sino que se ocupa también del alma en conjunto. El cuidado que se ocupa de procurar solo los fármacos en griego se dice iatrike. Pero cuando nosotros consideramos al ser humano como un conjunto común del espíritu y del cuerpo, se usa el término therapeia, que indica el modo de tener cuidado de las heridas del cuerpo y de las enfermedades del alma en conjunto.
Hemos dicho que para poder entender en qué cosa consiste el cuidado en su esencialidad, además de considerar a la filosofía, vamos al terreno y debemos encontrar, a través del análisis de los relatos, en qué consiste la verdadera esencia del cuidado. Para hacer esto recogí muchísimas narraciones y les pedí a las personas que participaron en mi investigación que contaran tanto buenos ejemplos de cuidado como malos ejemplos, malas prácticas de cuidado. Es muy importante tener relatos que hablen de los opuestos, porque como dice Bateson, el saber nace de las diferencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un buen cuidado y un mal cuidado? Nos permite ir al corazón, al verdadero corazón del cuidado. Y por esto hemos, ante todo, analizado cuáles son las características de la vida humana. Si debemos decir que la vida humana necesita cuidado, debemos primero decir quiénes somos nosotros. Nosotros somos seres incompletos, porque debemos continuamente devenir nuestro propio poder ser. No somos una cosa definida, tenemos un trabajo que hacer, aquel de dar forma al ser. Pero hay un problema. Nosotros no tenemos soberanía sobre la vida. Dependemos siempre de otro y siempre somos seres limitados. Por esto es que el cuidado es en su esencia fundamentalmente problemática. ¿Por qué somos seres incompletos? ¿Qué quiere decir que seamos seres incompletos? Porque cuando vemos el mundo nos encontramos con el ser una cosa que debe de venir. Solo el ser divino es pleno. Tiene una forma perfecta y plena. El ser humano, en cambio, dicen los griegos, es dunamis, es decir, posibilidad. Su esencia es la posibilidad de devenir su propio poder ser. Nosotros somos un continuo devenir. Y acá viene el punto central que da cuenta de qué cosa es el cuidado. Porque este movimiento del continuo devenir es impulsado por un deseo. Cada ser humano no es movido solo por una pulsión, como a menudo se piensa. Es un cierto psicoanálisis. También nos lleva a interpretar al devenir como movido por pulsiones, es decir, como algo profundo que está antes de la conciencia. Pero no está solo aquello, el ormé dicen los griegos, hay un deseo que es el deseo del bien. Esto es aquello que mueve la vida de cada uno. Lo dice Plotino, que dice agazón orexis en griego, el deseo del bien. Y Simone Weil dice que cada ser humano busca un poco de bien y busca evitar en la medida de lo posible el dolor. Buscar el bien y evitar el mal, este es el trabajo de la vida, es la esencia del trabajo del vivir. Y a este trabajo que busca el bien y evita el mal, nosotros le damos el nombre de cuidado. El cuidado protege la vida y cultiva las posibilidades de existir. Un buen cuidado es aquello que tiene nuestra experiencia inmersa en el bien. Pero este trabajo, como hemos dicho antes, es máximamente difícil. ¿Por qué es máximamente difícil? No puede ser considerado algo natural, algo que se sabe hacer porque nosotros somos seres humanos dedicados al cuidado. No es así. El trabajo del cuidado es difícil porque debe tener en cuenta el hecho de que somos seres frágiles, somos seres vulnerables y somos seres profundamente limitados. Somos frágiles porque no tenemos soberanía sobre el proyecto de la vida. Nosotros venimos al mundo no porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque alguien decidió nuestra existencia. Y es este venir a partir de una decisión que pertenece a otro que vuelve la vida una cosa extremadamente frágil. Y por todo el tiempo de la vida, nosotros dependemos siempre de otro. Dependemos de las acciones de otros, dependemos de los movimientos de la naturaleza, dependemos de las decisiones políticas de los poderosos, dependemos también de las decisiones políticas de nuestros amigos más cercanamente. Dice Rilke, este gran poeta alemán, que también los enamorados deben tener en cuenta la traición, porque también quien nos ama profundamente puede repentinamente decidir no estar más junto a nosotros. Por esto es que la vida es profundamente frágil. Los antiguos sabían bien, esto se lo recordaban.
Hay un poeta que a mí me gusta muchísimo, que es Simónides, que dice que nosotros somos como las hojas sobre los árboles. Y la suerte es esta, ser hojas sobre los árboles, por lo tanto frágiles, que caen tan pronto como hay un poco de viento. En una tragedia muy potente de Esquilo, que habla de la condición humana, el coro, ustedes saben que en las tragedias griegas el coro tiene una función muy importante porque dice y dibuja la esencia de la condición humana. El coro dice: ¿no ven cómo son débiles los seres humanos, hechos de nada como un sueño, ciegos, impedidos por su impotencia? No podrán jamás con su voluntad socavar el orden establecido por Zeus. El poeta Baquílides, un poeta de la antigua Grecia del quinto siglo a.C., escribe que el ser humano debe nutrir siempre pensamientos aptos para el mortal, es decir, aquellos que nos permiten ver mañana la fúlgida luz del sol, así como pensamientos que nos mantienen vivos también por 50 años, porque nosotros podríamos hacer falta al día siguiente, pero la vida puede durar muchos años y nosotros debemos estar preparados para ambos momentos. No somos solamente frágiles, somos también profundamente vulnerables. Somos vulnerables porque no bastamos solamente nosotros mismos. Estamos siempre necesitando de otro. Estamos necesitados de las cosas que vienen de la naturaleza y estamos necesitados de las cosas que nos dan los otros. Cosas que solo los otros nos pueden dar son el amor, la amistad, que son las cosas más importantes de la vida. Solo los otros pueden elegir dárnoslas. Y Simone Weil dice: tú puedes cultivar la amistad, puedes cultivar el amor, lo puedes cultivar hasta el final con gran devoción, pero siempre el otro el que decide, no tú. Esta necesidad continua de los otros nos hace dependientes y la dependencia nos hace vulnerables. Es por esto que la vida puede definirse como un dependency work, decía Kitty. Y solo a partir de una visión nítida de nuestras necesidades, de las necesidades que nosotros tenemos de los otros, podemos construir con realismo nuestra existencia. Aquí está ahora esta parte que cierra la primera parte de la presentación. Busco grabar a fuego en qué sentido nosotros somos profundamente frágiles y vulnerables y por qué lo sentimos. Todos los seres la sienten en el cuerpo y en el alma, esta fragilidad y esta vulnerabilidad. La siente el recién nacido. La siente el recién nacido porque cuando se expone al exterior, en el aire lleno de luz, siente que su cuerpo ya no es uno con el cuerpo de la madre, con el cuerpo que lo generó, y se siente solo, seco y expuesto en el mundo. Pero la siente también el adolescente, esta fragilidad y vulnerabilidad, cuando teme no encontrar su camino, cuando en la conciencia se insinúa el temor de no poder realizar su deseo del bien. La siente el enamorado cuando advierte que el amor es la cosa más grande que da sentido a la existencia, pero también la cosa más frágil. La siente el enfermo cuando el dolor rasguña el alma y se entera que para enfrentar el dolor, se da cuenta que para enfrentar el dolor depende de las elecciones del personal médico. No depende de sí mismo, depende de los otros. Pero no somos solo frágiles y vulnerables, estamos también profundamente limitados. ¿Limitados por qué? Porque nuestra razón y nuestro pensamiento es limitado. Para vivir una vida buena, para realizar un buen cuidado, necesitamos de un saber de la vida. Pero esta sabiduría de la vida, esta sabiduría interna de la vida no nos pertenece. Aun cuando llegamos al punto de mayor madurez, la sabiduría de la que disponemos es siempre limitada. Siempre algo nos hace falta para ser plenamente conscientes de aquello que estamos haciendo. Nosotros somos seres humanos llamados a actuar. Cuando actuamos sobre la base de decisiones. Las decisiones son actos del pensamiento. Y es por esto que Aristóteles, este gran filósofo griego, en la metafísica dice: el pensamiento, la razón y la vida.
y lo dice a partir de Parménides, uno de los primeros filósofos. El fragmento 3 de Parménides para mí es una verdad insuperable, porque dice que el ser y el pensar son la misma cosa. Pero yo agregaría algo más hoy, después del cambio fenomenológico. Nosotros podemos decir que ser y pensar y sentir son la misma cosa. Pero el pensar humano y el sentir humano es imperfecto, es limitado. No logra nunca nuestra razón, por tanto lo piense profundamente, entender en qué consiste el bien. Nosotros no poseemos la sabiduría del bien. Acá una referencia a la filosofía antigua. Platón dice que la sabiduría del bien es la máxima ciencia. En griego se dice «itou agazou idea megiston máxima», porque solo conociendo esta idea se puede entender cuáles son las cosas importantes para la vida, o sea, las cosas que hacen a la vida la más amable posible. Y esto es aquello que deseamos todos, tener una vida que sea la más amable posible. Agapeto taton bion. Y por esto es necesario conocer cuáles son las cosas que la hacen digna de ser vivida. Ahora, ¿cuál es nuestra tesis? La mente humana no tiene un conocimiento perfecto del bien, una sabiduría redonda, dirían los antiguos, del bien, porque solo una mente divina posee este conocimiento. Desde esta tesis llegamos a una consecuencia. Si el trabajo de cuidado y el trabajo de buscar el bien, es decir, aquello que hace bien a la vida, y nosotros no poseemos una sabiduría del bien, entonces quiere decir que el cuidado es un trabajo fundamentalmente problemático y requiere por esto un continuo trabajo del pensamiento. Y hay una palabra que no he traído acá del léxico griego, que es melete, que quiere decir cuidado. En griego también esta palabra quiere decir cuidado, pero también significa pensamiento, reflexión. Entonces esta palabra antigua nos dice esta verdad profunda. Tener cuidado quiere decir pensar continuamente en qué consiste el bien y cómo hacer el bien para sí mismo y el otro. La respuesta al deseo del bien, dice Platón, es el cuidado perfecto, orthos epimelexei. ¿Qué es el cuidado perfecto? Busquemos entenderlo ahora a partir del análisis fenomenológico de la experiencia. El cuidado bueno que resulta del análisis de la experiencia es un actuar según virtudes. Entonces nosotros somos capaces de tener cuidado cuando desarrollamos modos de ser, porque las virtudes son modos de ser que nos permiten tener buenas relaciones con el otro. Y las virtudes fundamentales del cuidado son virtudes relacionales. Tener respeto por el otro, que quiere decir relacionarse con el otro del modo en que el otro desea ser tratado. Dar al otro aquello que es necesario, esto es la virtud de la generosidad. Después, sentirse responsable. Sentirse responsable quiere decir responder prontamente, con diligencia, aquello que el otro nos pide. Si nos dirigimos a estudiar los textos de Winnicott, él dice que el médico competente es el médico confiable y responsable, es decir, aquel que está siempre listo para responder las necesidades del paciente. Y luego otra virtud que no siempre es señalada por el cuidado, pero nos la señalan las investigaciones que hemos desarrollado, es el tener coraje. Frecuentemente cuando trabajamos en una institución, en escuelas, en hospitales, en los tribunales o en los lugares de asistencia a las personas, encontramos que todas estas organizaciones tienen reglas. No siempre las reglas nos permiten hacer un buen trabajo de cuidado. A menudo debemos ir más allá de las reglas, teniendo la valentía, el coraje de decir no a ciertas solicitudes y de afirmar otro orden de valores. Pero ¿cómo se expresan estas virtudes relacionales? ¿Cómo las vemos en acto? Las vemos puestas en acto a través de los gestos, porque nosotros somos los gestos que hacemos. Hay gestos receptivos, que son el prestar atención y el escuchar. Este es el modo receptivo del cuidado. Yo me pongo en una situación pasiva, presto atención al otro y escucho aquello que tiene que decir. Pero después de este momento de pasividad,
Están los gestos de respuesta, que consisten en el establecer contacto con el otro con delicadeza y en el responder con solicitud la necesidad del otro. Responder con acciones concretas, pero también responder con palabras. Hay palabras que hacen mal y hay palabras que hacen bien. Las palabras estructuran nuestro ser. Es necesario prestar mucha atención a las palabras que decimos, porque pueden herir aún más que un gesto físico. Quien tiene cuidado reflexiona continuamente sobre las palabras que usa y busca un lenguaje que se aproxima al otro con respeto y delicadeza. Entonces hemos dicho, el cuidado está hecho de virtud. El cuidado correcto es aquel que se pone en acto con comportamientos de virtud. Los comportamientos de virtud, como hemos visto, están compuestos por gestos pasivos y gestos responsivos, pero hay más. Corresponde a aquello que no se ve, aquello que está dentro del alma de quien hace un buen trabajo de cuidado. Son aquellas que Platón llama las virtudes del alma. El cuidado perfecto, el orthos epimelezei, presume e insta a que cuando uno actúa teniendo cuidado del otro, pone en acto estas virtudes del alma que presentaré. La primera es aquella que yo llamo la virtud matemática, es decir, aquella que consiste en buscar siempre la correcta medida de las cosas, porque para estar en el justo orden de las cosas no basta estar en la búsqueda del bien, es necesario tomar siempre el punto de equilibrio. No hacer un solo paso de más y tampoco un paso menos hacia el bien. Esto nos dice Simone Weil, que interpreta bien a Platón. La métrica correcta del bien es no dar un paso menos, porque entonces no tendríamos cuidado, y no dar un paso más porque cuando se está en el exceso no se hace un buen trabajo. El riesgo en el cual nosotros caemos es aquel de perder la correcta medida de las cosas. Nosotros necesitaremos el arte métrica, dice Platón, metriké tekné, que es aquel que salva la vida. El arte de medir, dice Platón en Protágoras, es aquel que salva la vida. Pero más allá de la virtud matemática está la que yo llamo la virtud económica, para decir lo contrario del mundo liberal en que vivimos. En el mundo del liberalismo desenfrenado que hoy domina, lo que cuenta es ganar algo para sí. El cuidado es el contrario, el actuar con gratuidad. Es decir, dar al otro aquello que es necesario sin buscar nada para sí mismo. Este es el sentido profundo del cuidado. De hecho, Aristóteles dice que cuando eres una persona ética, no vives según el cálculo, pero vives según virtudes. En esto consiste el bien más grande. Este es el bien más grande. Buscar el bien por el valor que tiene el bien, no porque yo recibo algo. La gratuidad está en el corazón de la esencia del cuidado y se puede definir precisamente, como hemos dicho, como la virtud económica del cuidado. Después hay otra virtud para completar el discurso, la que yo llamo la virtud sapiencial, que consiste en buscar siempre la verdad de la existencia. No existe solo la verdad de la ciencia. Nuestra formación, también la formación universitaria, está muy concentrada en la ciencia. Y es cierto, la ciencia es importantísima. Nosotros no tendríamos un buen saber clínico si no tuviéramos una ciencia biológica, una ciencia química, una ciencia fisiológica. Pero no está solo aquello. Está también la verdad de la existencia, la que se busca manteniendo la mente enfocada en ciertas preguntas fundamentales. ¿Cuáles son estas preguntas? Nos los dice Platón en el Gorgias, porque nos sugiere acudir constantemente a estas preguntas. ¿En qué consiste el bien y en qué consiste el mal? ¿En qué consiste lo correcto y en qué consiste lo errado? ¿Qué es lo bello y qué es lo feo? Estas son las preguntas éticas por excelencia y están al centro de la búsqueda de la sapiencia de la vida. La última virtud que deberíamos aprender a cultivar
No hay un momento de la vida en que nosotros no sintamos un sentimiento, una emoción, una pasión. Entonces también el cuidado, el actuar con cuidado está hecho de emociones. Aquello que deberíamos aprender a hacer y que es extremadamente difícil es intentar cultivar un sentir positivo. El sentir negativo pone desorden en las relaciones, genera malestar en el alma. El sentir positivo da energía y por esto el cuidado necesita el cultivar, tanto sea posible, un sentir positivo. ¿Y cuál es este sentir? Es el tener confianza, dar confianza, porque si el enfermo no siente que tú tienes confianza en él, si el colega del equipo no siente que tienes confianza en él, desaparece la energía. Y también se trata de comunicar esperanza en lo ulterior, en lo trascendente, dice María Zambrano. Esperanza que algo imprevisto pueda suceder. Es importantísimo que en los momentos de enfermedad, cuando el dolor rasguña el alma, sentir que del otro, de aquel que nos cuida, proviene la esperanza de que algo nuevo pueda suceder. Luego, existe otra forma de sentir, pero un sentir que podemos reservar a las relaciones privilegiadas, ¿no? Aquello que quizá sentimos en los niños más frágiles y delicados es cuando estamos en la escuela, lo que sentimos en el paciente cuando vemos que se encuentra en un momento particularmente duro y esperamos que para él la máxima mejoría. Es lo que Platón llama stergén, que quiere decir amar tiernamente al otro. O sea, no el amor del modo en que es citado en los libros de cuidado. En la filosofía contemporánea se dice esencial en el cuidado y es el amor. El amor es algo que nos involucra en la mente y el cuerpo. Es una cosa que es dedicada al amante, el eros. Luego hay un amor espiritual, que es el amor del alma por las cosas grandes, el agapé. En cambio, el amor que tenemos por cualquier otro ser humano con el cual nosotros compartimos la vida que deberíamos saber sentir, pero que no es fácil sentir, es este amar tiernamente del que habla Platón. Esta es la esencia del cuidado. Quería completar de este modo diciendo que un buen cuidado no solo requiere conocimiento científico y una competencia clínica, sino que una sabiduría ética. ¿Y en qué consiste esta sabiduría? En el mantenerse en la búsqueda de las cosas esenciales de la vida, aquellas que Platón dice las cosas dignas de ser amadas. Y las cosas dignas de ser amadas son justamente las virtudes del estar allí. Termino con una definición y un saludo. La definición que pensé en estos días preparando esta conferencia, leyendo textos de poetas españoles, me sugirieron esta definición. El cuidado produce un rayo de luz en las personas. Cuando el cuidado es guiado por el deseo de bien, entonces el actuar con cuidado deja en la experiencia del otro un rastro de luz. Y todos nosotros buscamos la luz y buscamos de estar alejados de la oscuridad. El deseo para todos nosotros, todos aquellos que escuchan, es que puedan encontrar las cosas que hacen la vida lo más amable posible. Gracias. Gracias por la atención. Gracias, Luigina. Mientras se baja la pantalla, no sé cómo se hace en realidad desde acá. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas finales. Encargada de esto la doctora Pamela Hoffman. Bueno, en realidad no puedo decir mucho en este momento, que estoy conmovida y quisiera encontrar este arte métrico de no preguntar ni hablar de más, ni tampoco de menos, Luigina, porque has preparado una conferencia llena de pensamientos que han estado ahí a la mano desde la Grecia antigua y hasta nuestros días. Y ha sido una mañana intensa. Tú llegaste temprano, nos has escuchado cómo hemos ido
de alguna manera entendiendo la necesidad de cuidado a través de las ponencias, de cuidados personales, íntimos, del concepto de carnes en Merleau-Ponty, del cuidado humano y su presencia en el mundo. Y una de las cosas que también está en tu presentación, y antes de leer las preguntas de los asistentes, me gustaría que te puedas referir un poco, antes de decirla, me estás siguiendo bien, ¿verdad? Sí, sento Pamela. Es que precisamente en este cuidado y en estas virtudes del cuidado, y lo mencionaste como una de las virtudes, el cuidado afectivo, no sé si es posible que te puedas darnos tu opinión de nuestra responsabilidad actual de mensaje a los jóvenes del presente, que en este caso yo lo reflejo en nuestros estudiantes, y a los del futuro. La pandemia y la manera de revisar las historias hacia atrás, las crisis sanitarias, por ejemplo, donde nosotros estamos habitando actualmente y nuestra autoridad sanitaria no pudo asistir por eso, la guerra en estos momentos cerca de todos ustedes, nos hace de alguna manera transmitir un mensaje de poco cuidado, un mensaje a grandes rasgos de poca esperanza. Estamos cometiendo algún error, se han cometido errores antes por esto, estamos dando menos esperanza. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo ve Luigina? Y luego desde la academia donde tú trabajas, ¿cómo piensas que nosotros, los que estamos al menos en un rol de educador, en el caso nuestro de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso, debemos cumplir un rol también en esa educación afectiva, considerando que estamos en una complejidad que no sé si muchos la percibimos como única, como un momento, algunos lo han descrito abismal? ¿Qué hacemos por rescatar en esta educación también para el cuidado, de alguna manera valorar más aún esta virtud afectiva, dando un mensaje de más esperanzador, más diferente? Busco responder a esta pregunta compleja. Gracias, Pamela, por haber propuesto esta pregunta, que antes que todo es una cuestión política. Es verdad que la realidad hoy muestra lo contrario del cuidado. Acá nosotros en Europa tenemos cerca una guerra que ha estallado, pero no debemos confundir el contexto general, donde han olvidado el cuidado, porque los gobernantes olvidan el cuidado. Quien tiene el poder económico y político razona según el criterio del poder y de la violencia, con frecuencia. Pero la realidad se sostiene en pie porque en la vida cotidiana de cada día, de todas formas, hay continuamente actos de cuidado y es necesario saberlos ver. Es necesario saberlos ver y decirlos, ponerlos en palabras. En este momento nos dicen que como resultado de la pandemia ha aumentado el sentimiento de angustia, el sentimiento de soledad, el sentimiento de desesperación. Más que trabajar sobre estos sentimientos negativos, es así como respondo a esta pregunta, uso una sugerencia de Plutarco. Plutarco dice, cuando el ánimo está demasiado lleno del sentir negativo, desvía la mirada. Déjalo aparte y busca destacar lo bello. ¿Qué hace la mirada de los ojos cuando está cansada? Cuando estás cansada, dejas de leer y miras fuera. Miras el cielo, miras una planta, miras el verde. Cuando estás mal, debes destacar algo bueno. Y destacar algo bueno quiere decir relatar eventos positivos de cuidado. Saberlos ver. Cuando los ves en el mundo, obtienes más fuerza, te viene más esperanza. Durante la pandemia, yo escuchaba en la tarde, me disponía al teléfono para escuchar las enfermeras
que volvían a casa del hospital y que estaban muy cansadas, y pensé que quizá escucharlas podía serles de ayuda. Y los relatos que me hacían, yo los escribía y después los hacía circular, se los contaba a otros, para mostrar que incluso en los momentos más duros, en los momentos donde el dolor es más difícil, había personas que sabían encontrar una fuerza y una energía que difícilmente puede ser, como decirlo, propuesto solo en el papel. Algo que siempre le cuento a mis estudiantes, tanto a los de las ciencias de la salud como a los de filosofía, son dos cosas que me fueron enseñadas en tiempos de pandemia por las personas que tienen cuidado. Una enfermera, Luisa, una tarde estaba muy cansada, había hecho un turno doble porque faltaban enfermeras. Ella no tenía casi la voz para hablar y yo le dije, pero Luisa, ¿por qué? ¿Qué cosa te impulsa a estar todas esas horas? Y ella me respondió, cuando ves que el otro tiene necesidad, se está allí y se hace. Entonces, cuando el otro requiere el bien, tú lo haces, sin cuestionarte. Y una profesora que ama mucho a sus niños y que tenía en el primer periodo de la pandemia, que acá en Italia fue un periodo durísimo, tenía que hacer clases a distancia y ella decía, tengo miedo de perder a mis niños, porque a la distancia los niños se pierden. Entonces, para tenerlos cerca, ligados al mundo de la escuela, un día decidió contar una historia, leer un libro. Y cuando, después de media hora, la clase había terminado, sus niños le dijeron, profesora, continúe leyendo. Ella dijo, no, el tiempo ya terminó. Entonces ellos le pidieron si la historia podía seguir siendo contada al día siguiente. A este punto, la profesora inventó este rito. Todas las tardes, después de la cena, cuando los niños tenían puesto el pijama, no sé cómo se dice en español, los niños se encuentran todos a distancia en la cama, la profesora leía el libro y después se dormían escuchando el libro. Por 4 meses esta profesora en las tardes leyó. Entonces, incluso en el mundo más duro, cuando se arriesga el tener angustia y desesperación, basta ver a las personas que dan cuidados, contar un poco de lo que hacen para encontrar fuerza también en sí mismos. Esto es lo que hago con mis estudiantes. Gracias, muchas gracias. Voy a leer, hay muchos mensajes para ti de la presentación. Veo que que tu presentación es una presentación también para los que la escucharon, que cumple con la virtud del amor tierno. Ha sido una presentación amable, lo han recibido con una ternura. Creo que hay muchos que hablan de probablemente un regalo recibido en el día de hoy. En ese sentido, estamos en un momento en que nos estamos también de alguna manera cuidando, a pesar de la distancia, del tremendo océano y de la virtualidad. Acá aparece una pregunta específica para ti y dice lo siguiente: ¿cómo podemos acompañar a los profesionales de la salud a cultivar ese momento o ese amor tierno y cariño profesional por sus pacientes? Pienso que en parte nos has mostrado ejemplos, pero quizás quieras expandir un poco más esa pregunta. Esta es una cosa que no podía contar acá en una sola conferencia porque no se hace precisamente con la medicina narrativa. En el libro que habla de filosofía del cuidado, que como dijo Carla, el título está traducido al español, los hay relatos de cuidado. Y este es el modo para hacer educación: acompañar el propio actuar con relatos que hagan de modelo para el actuar de los otros. Entonces, recoger relatos, compartirlos y hacer que se cuenten.
Yo interpreto así la medicina narrativa, un poco muy intelectual, pero la fuerza de la narración es un modo para procurar una documentación real de la ética del cuidado. Porque la ética del cuidado no es una cosa que se enseña con reglas, es una cosa que se enseña con ejemplos y con narraciones. Si fuera un gran escritor, escribiría una bella novela. Yo no soy capaz. Pero una buena escritura del cuidado es aquello que enseña verdaderamente a los otros a tener cuidado. Eso buscaré hacer en los próximos meses si lo logro, porque el tiempo del trabajo universitario, como sabes, también tú, Pamela, toma mucho tiempo del trabajo. Buscaré recoger y ordenar todos los relatos que tengo, de modo de hacer una suerte de caja fuerte de relatos, de cuidado, de la cual todos puedan tomar inspiración. Muchas gracias. Creo que hay muchos temas que pueden, cuando hemos entrado en la profundidad de lo que significa el ser humano con sus debilidades a través de tu presentación y sus necesidades, podríamos hablar muchos días. Han salido en el chat algunos temas que son también que interpelan la culturalidad de los distintos lugares, como la eutanasia. En estos momentos en Chile, por ejemplo, las necesidades de cuidado están siendo comentadas en un proceso que va a cambiar cómo nos relacionamos entre nosotros a través de la nueva constitución. Entonces, hay una profundidad de temas que creo que va más allá de esta presentación, y también quiero apelar al arte de esta métrica que me enseñaste, esa palabra ya no se me va más, finalizando acá, porque entiendo que tú tienes tus tiempos, es tarde para ti, has sido muy generosa, y también las autoridades que esperan cerrar este evento. Me despido, creo que hoy también con Luigina y la Universidad de Verona iniciamos una relación que espero continúe. Muchas gracias de verdad. Gracias, Pamela. Les agradezco a todos por mi cuenta. Un abrazo a todos. Si es posible tener acceso al chat, así quizá respondo a las personas, Pamela. Gracias. Totalmente, Luigina. Sí, eso haré. Te mando el chat, y las personas han dejado incluso sus correos, algunas, para ser contactados, y haremos una red con todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti. Chao. Me despido de los participantes. Pablo, tú tienes el timón. Muy bien, para terminar, bueno, como explicó la doctora, como lo mencionó, no nos podrá acompañar Cristóbal Cuadrado. Sin embargo, ha venido un representante de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, Manuel Nájera, quien tiene un mensaje para nosotros. Pablo, no sé si ya estamos conversando. Sí, adelante. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien, bueno, primero, buenas tardes a todas y todos. Quería darles un saludo. El subsecretario Cuadrado me encargó que viniera a compartir este saludo hoy día. Él tuvo una actividad que no estaba prevista, que está relacionada con la emergencia que estamos viviendo esta semana en la zona de Quintero Puchuncaví, donde, como ustedes saben, hay una alerta sanitaria, emergencia ambiental asociada, y bueno, está afectando a las personas que ahí viven. Por lo tanto, se ha convertido en una urgencia para nosotros, ¿no es cierto? Buscar vías de resolver y apoyar a esas personas que no lo están pasando muy bien, especialmente el grupo de los niños menores. Yo quería hacer un saludo súper breve, porque no es mi área de experticia esta, ¿no es cierto? Quiero exponer aquello abiertamente. Entonces no pretendo presentar conceptos relacionados o algunas profundidades de ese tipo. Pero sí les quiero contar un par de cosas respecto a nuestra subsecretaría y cómo nosotros nos tratamos de enfrentar el desafío que tenemos, que es el de cuidar a la población y a las personas, ¿no es cierto? Que son estas dos entidades que reconocemos como separadas de la forma que la enfrentamos desde la salud, pero que son en realidad indivisibles, ¿no es cierto? Son una parte de la otra, y eso lo reconocemos, ¿no es cierto?
y cómo en nuestra labor del cuidado nosotros hemos planteado lo que podríamos llamar un acercamiento humano a las estrategias de cuidado. Esto es algo que estamos tratando de conceptualizar y de fomentar. Entonces, reconocemos que nosotros tenemos muchas limitaciones que van muy de la mano con la formación que tenemos. Que vi que había algo de discusión al respecto. Son una formación desde un paradigma bien científico, biomédico, bien paternalista en general, pero que también estamos modelados por nuestros propios cursos de vida en una sociedad que ha funcionado de cierta forma y que trata de tener escapes humanos o empáticos pero que nos vuelven a carriles más humanos, pero a veces es difícil eso convertirlo en un objetivo de trabajo o de vida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en ese entendido, en este espacio de cuidado que queremos proteger y fortalecer, tenemos una visión de un acercamiento que esperamos que sea humilde, ¿no es cierto? Que podamos reconocer en los demás, en los que cuidan, como nosotros, ¿no es cierto? Pero también los que son cuidados, que al final son roles que se intercambian durante la vida. Siempre los que cuidan van a ser cuidados en algún momento y los que son cuidados pueden cuidar en otro momento, ¿no es cierto? Esos roles intercambiables están protagonizados por personas que tienen características, virtudes, otras características que no son tan virtuosas también, pero que sí son importantes de tal vez conocer, acercar y de alguna forma reconocer en esta labor que nosotros tratamos de efectuar, de cuidar a las personas, que un poco, como yo les conté, nuestro norte, nuestro objetivo, tal vez un cierto mantra que estamos tratando de implementar en nuestro trabajo. Entonces, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que tenemos un desafío importante como sociedad, ¿no es cierto? En que desde nuestra posición, la posición de la salud pública, queremos empujar a que se entregue a nuestros jóvenes en formación, especialmente en formación en las carreras y oficios relacionados al cuidado, no necesariamente las profesiones típicas de salud, sino que todas aquellas en que nos dedicamos al cuidado. ¿Cómo podemos lograr que la entrega del cuidado se haga de una forma respetuosa? ¿No es cierto? Que reconozca al otro como también un ser, una persona que expresa espacios en ese cuidado. Entonces pensamos que tal vez es un desafío relevante, y aquí es donde quiero consolidar más bien nuestra invitación de la participación, es cómo nosotros podemos enfrentar un currículum de formación que, como les dije al principio, es algo más bien paternalista, que no declara abiertamente los principios del cuidado en general, ¿no es cierto? Hay excepciones, por supuesto, que en el tiempo se han ido siendo menos excepciones, son un poco más frecuentes, eso es bien esperanzador. Pero que al no declararla, este currículum paternalista, no declarar abiertamente estos objetivos de cuidado humano, humilde, reconocedor, sufre alejamiento, ¿no es cierto? Alejamientos de esta cualidad que es tan humana, ¿no es cierto? Por eso yo digo que tenemos esperanza, porque seguimos siendo humanos los que participamos de estos currículums de formación, por lo tanto, volvemos siempre al track de la empatía, al track de tratar de ser respetuosos, a pesar de que tengamos estos alejamientos producto de la forma en que hemos armado nuestros paradigmas de formación y de crecimiento y desarrollo. En ese entendido, entonces, me gustaría solo finalizar para contarles que el subsecretario y nosotros, que somos el equipo que estamos trabajando afiatadamente, estamos muy agradecidos y muy encantados de que nos puedan hacer partícipes de estos espacios, que nos puedan dar un espacio de conversación, que nos puedan entregar a ustedes tal vez momentos de conversación que puedan, ojalá, extenderse más allá de espacios de congreso, sino más bien en otro tipo de vías de trabajo, y por lo tanto que podamos establecer redes, ¿no es cierto? Redes de relaciones en las cuales podamos explorar de qué forma ustedes nos pueden ayudar a lograr, ¿no es cierto?, esto de avanzar hacia el currículum de formación en que los cuidados sean reconocidos como tales y de una forma más bien respetuosa, ¿no es cierto? Pamela ya tiene nuestros contactos, el subsecretario, como les dije antes, se contactó y expresó sus disculpas de no poder asistir. Yo aquí vengo a decir también aquello, y dejo la invitación, ¿no es cierto?, como una invitación en respuesta a la gentil invitación de ustedes, a que esta conversación la concretemos en otras redes, ¿no es cierto?, en otro espacio, en otros momentos, pero que no sean alejados, ¿no es cierto? Ojalá que esto no quede en el aire, sino que podamos reconocernos en un espacio de trabajo al respecto, ¿no es cierto? Eso es un poco.
Solo quisiera terminar, además del agradecimiento, que quedé muy encantado con la última presentación, fue una presentación preciosa, que sin duda muy motivadora, y tal vez me gustaría, si fuera posible, con Pamela, que nos pudieran compartir esta presentación para nosotros distribuirla dentro de nuestro equipo de trabajo. Así que ese es el saludo. Muchas gracias por la invitación, Pamela. Muchas gracias. Te noté muy entusiasta y emocionada con la última presentación. Eso también me encantó. Es muy esperanzador, ¿no es cierto?, de que podemos hacer algo mejor al respecto. Así que Y algo que tú no sabes, disculpa Rodrigo, el que presenta es nuestro estudiante. Y eso también es una de las cosas que más estas son las generaciones que nosotros ya fuimos, estamos mirando cómo ellos se desarrollan y esperamos que esto contribuya a eso. Sin duda, sin duda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Manuel. Por último, en último lugar, el mensaje final lo va a dar el señor Osvaldo Corrales. Él es el actual rector de la Universidad de Valparaíso. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, les saludo a todos y todas, y muy especialmente a quienes han sido panelistas y conferencistas en estas sextas jornadas de medicina narrativa y terceras de humanismo en salud. Quisiera saludar muy especialmente a don Manuel Nájera, quien era el representante del subsecretario de Salud, y a las profesoras Sabina Fierro y Luigina Mortari, a quienes tuve la oportunidad de escuchar. En mi calidad de rector de la Universidad del Paraíso, quiero felicitar al Laboratorio de Medicina Narrativa por la organización de este importante evento internacional, muy particularmente a la doctora Pamela Jofré, a las doctoras Rebeca Ollaneder y Pía Flores, y a los doctores Juan Pablo Guillú y Rodrigo Vergara. La verdad es que las instituciones de educación superior también somos instituciones que en algún sentido nos dedicamos al cuidado, y a mí me parece que la discusión que se ha tenido aquí resulta extraordinariamente pertinente, y todos tenemos que tomar nota, porque hemos vivido en una época que yo creo que está cambiando, pero que no va a cambiar por sí sola, donde lo que ha privilegiado, lo que ha dominado el pensamiento social es el individualismo. Lo que se nos ha enseñado es a preocuparnos por nosotros mismos, por nuestros propios intereses, y a despreocuparnos por los demás, por las demás personas. Y lo que también ha hegemonizado el pensamiento social es una cierta racionalidad instrumental, es decir, ver en los demás herramientas para nuestros propios fines o para fines ajenos al bien común. Entonces, a mí me parece que todo lo que hemos discutido aquí, particularmente la última presentación, debe servirnos a todos como una forma de interpelación. A nosotros como institución de educación superior ciertamente también nos interpela en cómo los currículums que tienen que ver con las profesiones vinculadas al área de la salud, pero en general los currículums universitarios, vamos contribuyendo, también aportamos nuestro grano de arena a superar estos paradigmas que han sido dominantes en el mundo contemporáneo y que sin duda explican en parte las crisis que hemos debido enfrentar durante los últimos años. Por supuesto, el estallido social aquí en nuestro país, pero también la crisis ambiental a nivel global, precisamente por mantener y sostener prácticas de vida que en última instancia no son sostenibles. Yo, por supuesto, no quisiera extender más este saludo y esta felicitación a quienes han organizado este importante evento. Quisiera compartir, sin embargo, con ustedes que yo me voy con una sensación de esperanza, que creo que aquí ha sido señalada, pero quisiera hacer la reflexión que hace el filósofo inglés Terry Eagleton, que escribió hace algunos años un libro pequeño que se llama Esperanza sin optimismo. Y él hace una distinción que a mí me parece que es muy pertinente y que es muy relevante. El optimismo es la idea, dice Eagleton, de que las cosas van a terminar saliendo bien de alguna forma, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es esperar de modo optimista que las cosas se arreglen por sí mismas. La esperanza más bien es aquel sentimiento que nos dice que si nosotros y nosotras hacemos lo correcto, si nosotros y nosotras hacemos lo que hay que hacer, es posible que, por difícil que parezca, el mundo cambie y sea un lugar mejor para todos y todas. Con ese sentimiento de esperanza que también interpela a la responsabilidad colectiva que tenemos nosotros y nosotras de hacer aquello que es correcto para que el mundo cambie
para mejor. Yo quisiera despedirme, por supuesto, felicitando nuevamente a todos y todas, especialmente al Laboratorio de Medicina Narrativa por esta importante actividad y deseándoles un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias por participar y por acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias, don Norberto Corrales. Bueno, agradecemos a los intérpretes, a los asistentes, a los expositores y panelistas, que para mí fue un verdadero honor haber presentado. Y esperamos que hayan disfrutado esta sexta jornada de medicina narrativa y tercera en humanismo en salud, que en este momento damos por terminada. Muchas gracias. Una luz de inmensa pureza cubre hoy toda la universidad. La cruz del sur que va orientando al estudiante es la que brilla dando fuerza, amor y paz. En sus aulas hay derecho, arte y ciencia, humanismo y fe en la libertad, que hacen crecer la tolerancia y la prudencia. Ser navegantes del saber es nuestro afán. Nuestra madre sembró su grandeza en nosotros, sus hijos de ayer, y los frutos de tan noble siembra en los nuestros los vemos crecer. Del nadir buscando el cenit de este puerto, esta casa de estudios crecerá. Ya no hay fronteras que detengan su prestigio, por sus talentos con orgullo triunfará. Una luz de inmensa pureza cubre hoy toda la universidad. La cruz del sur que va orientando al estudiante es la que brilla dando fuerza, amor y paz. Es la que brilla, viva la universidad.